Hola, bienvenidos de nuevo a las charlas por la igualdad organizadas por el Oviedo Club Baloncesto en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Y en la primera jornada teníamos jugadoras, luego hemos tenido entrenadoras. Hoy es el día para reunirnos con directivas, con mujeres que han llegado o que están ya en la fase de tomar decisiones. En una zona donde todavía hay muchísimas menos mujeres porcentualmente que en el resto de escalas. Con nosotros hoy, o sea, no se puede tener figuras más representativas. Tenemos a Beatriz Álvarez Mesa, directora general de deportes, primera mujer que ostenta este cargo en el Principado de Asturias, y Jessica Alonso, un referente en el balonmano español y que ahora mismo, entre otras muchas cosas, es vocal de la Federación Española de Balonmano. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Con Pues ganas de muchas hablar gracias, de Estela. deporte, de mujer y de igualdad, ¿no? Vale, Pues pues sí. ahí arrancamos, empezamos. Voy a dar unas pinceladas del currículum de Beatriz para quien no la conozca. Lo que decía, es directora general de deportes, la primera mujer en ocupar este cargo, pero antes de llegar aquí ya era un referente en el deporte femenino en Asturias. Jugó al fútbol hasta los 23 años, luego estuvo en la gestión, impulsó creación de la primera escuela de fútbol femenino en Asturias, ha sido la imagen y hasta una dirección del Oviedo moderno, y todo esto para llegar ahora al salto este que es ocuparse de todo el deporte en Asturias, ¿no? O sea, ¿te sientes pionera, Beatriz? ¿Te sientes...? Bueno, no, o sea, tampoco me lo planteo, te quiero decir, o sea, yo no, en general, no me caracterizo por ser una persona especialmente ambiciosa, así como quizá Jessie, que como deportista y buena deportista, ella sí que tiene un currículum, ¿no? Y unos méritos tremendos en el deporte. Vamos, entré en el deporte de otra manera, con otros objetivos, más de practicar actividad física y deportes. Y es verdad que el fútbol se me daba bien y llegué a vivir todas las categorías del fútbol y tuve la oportunidad de jugar en la máxima, ¿no? En primera división. Y fue una gran experiencia, pero pronto, por cosas que luego nos adentraremos seguramente, que tienen que ver mucho con cómo vivimos las mujeres dentro del deporte, tuve que verme abocada a dejar de practicar deporte para poder trabajar, y ya empecé otro camino, ¿no? Que era más de cargo directivo, de cargo de responsabilidad. Pero bueno, nunca había imaginado poder llegar a la Dirección General de Deporte, y la verdad que, bueno, que sea la primera mujer, por un lado, podría suponer un orgullo, ¿no? Primera mujer en Asturias que es directora general de deporte, pero por otro lado también me da un poco de tristeza, ¿no? Que hayamos tenido que llegar al 2021 o el 2019, que fue cuando entré, para que se dé esta situación. ¿Te has encontrado reticencias por ser mujer? ¿Te has ¿El qué? encontrado Disculpa, Estela. reticencias, algún tipo de cosa extraña por ser mujer en un cargo que hasta ahora siempre ocupaban hombres, Beatriz? Bueno, no tanto reticencias, pero sí es verdad que la gente al principio fue un poco chocante. O sea, no, yo creo que tampoco me preocupa demasiado la opinión de la gente. Es decir, o sea, tengo una relación estrecha con el sector deportivo, lógicamente, con las federaciones, con los clubes. Como vengo del sector y vengo de pisar barro, más o menos ya conozco, ¿no? Como el funcionamiento de cómo vamos, y ya llevo viviendo esta situación tanto tiempo y tantos años que tampoco me trasladan nada nuevo. Pero supongo que no tanto para mí se hace raro como para otros tener que venir, y bueno, que haya una mujer, pues probablemente les haya generado un poco de choque al principio. Pero bueno, creo que esto es todo educacional y tenemos que seguir esta línea. Decías pisar el barro, y se ha pasado por todas las escalas del deporte. Empezó jugando en Gijón. Gijón ha sido siempre una cantera de balonmano a nivel nacional muy importante, especialmente en balonmano masculino. Igual en femenino tiene menos, menos jugadoras tan representativas como puede ser Jessica, de escuelas de Gijón, balonmano Gijón balonmano, debutó en Asobal en casa, luego fichó por uno de los equipazos del momento en España, que era el Ichaco Navarra, donde lo ganó todo, ha jugado en el extranjero, en Francia, en Serbia. Con la selección española, me corriges, Jessy, creo que son 100 internacionalidades, plata en un europeo, bronce en un mundial y el broche de oro, bronce en unos Juegos Olímpicos. Y ahora, vocal de la Federación Española y además delegada de la selección femenina española, que acaba de clasificarse, de conseguir el billete para Tokio. Y sí, otros Juegos Olímpicos a la vista dentro de nada, pero con atribuciones muy diferentes. ¿Cómo se afrontan ahora? O sea, ¿cómo va a ser esta nueva experiencia?
Pues no sé, los afronto con incertidumbre, tampoco sé cómo los voy a vivir. Es cierto que cuando los vives como jugadora no creo que los viva igual de intensos porque eres protagonista. Con mis funciones ahora en el equipo nacional yo creo que lo viviré a través de ellas, ¿no? Un poco de recordar cuando yo lo viví como jugadora. Pero bueno, de igual manera, pues voy a dejarme llevar a vivir unos Juegos Olímpicos diferentes y yo creo que como me pasó la primera vez que fui a Londres, hasta que no vuelva, pues tampoco sabré todo lo que he disfrutado ni todo lo que significa poder volver a vivir unos Juegos Olímpicos. Oye, lo primero para las dos, que además es un tema que sorprendentemente no hemos tratado prácticamente ni con las jugadoras ni con las entrenadoras. ¿Cómo está siendo este año de pandemia desde la gestión, que es donde estáis ahora? O sea, ¿con qué os habéis encontrado que digas, "Tú, hombre, no, en serio, de verdad"? O sea, ¿cuáles son las dificultades añadidas a lo que ya teníais? Bueno, no sé si quieres responder Jessica antes. Yo, desde luego, que la verdad que era una situación totalmente inesperada. O sea, yo entré en la Dirección General de Deporte en septiembre del 2019 y en febrero o marzo ya estábamos con una pandemia delante. O sea, apenas me dio tiempo a aterrizar y me vi gestionando una pandemia. No, es una situación, bueno, que inesperada para cualquier persona y más cuando llegas a un cargo así, ¿no? Que llevas toda la vida viviendo el mundo del deporte desde otra perspectiva, tienes la oportunidad de llegar a un cargo así, vienes con un montón de ideas y de proyectos y de repente te encuentras gestionando una pandemia que cambia todos tus planes. ¿No? Esto desde luego que es un poco un shock para todos, pero bueno, como sociedad también, no solo para mí, evidentemente. Y a partir de ahí, pues he hecho yo creo un máster. O sea, jamás hubiera imaginado, la verdad, que no solo son cosas malas, sino que hay cosas que también se traducen en aprendizaje. Y desde luego que yo en esta pandemia, si algo positivo saco, es el aprendizaje. Pero desde luego que el deporte está sufriendo muchísimo, es evidente. Es evidente que sobre todo la parte competitiva, ¿no? Del deporte, bueno, pues está teniendo muchísimas dificultades para desarrollarse con normalidad. Hoy teníamos una reunión de varios directores generales con el Consejo Superior de Deportes y, pues más o menos todos nos hacemos un poco eco, ¿no? de estas situaciones. Cada comunidad autónoma lo ha podido gestionar o lo ha sabido gestionar de una manera diferente y sí que hemos intentado llegar a un consenso para salvaguardar las competiciones nacionales a través de un protocolo que se negoció a través del CSD con todas las comunidades autónomas, federaciones nacionales y bueno, más o menos estamos pudiendo realizarlas. Otra cosa son las competiciones autonómicas o las competiciones en edad escolar, que ya son regulaciones autonómicas y que bueno, que cada comunidad, pues como digo, lo ha gestionado de una manera y es realmente difícil, ¿no? Me veo un poco en medio de cómo gestionar esta pandemia, que nadie, no sabes, históricamente algo nuevo, no había antecedentes para saber gestionarla y desde luego que hay una situación complicada ahí fuera, que es la sanitaria, en las UCIs, en los hospitales, y cómo escucho al final, y estoy muy cerca del sector, ¿no? Y sé las inquietudes, las dificultades que están atravesando, las necesidades y las ganas también de volver a la normalidad. Entonces, bueno, Jessica. pues esa figura mediadora me toca, ¿no? Jessy, a ti es desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, desde la Federación Española de Balonmano, que supongo que os pasaría un poquito lo que le ha Sí. pasado a Bea, y desde la selección, ¿no? Sí, bueno, nos pilló el año pasado justo concentradas preparando el preolímpico que acabamos de jugar y bueno, al final no lo pudimos jugar y lo tuvimos que aplazar, pues con la incertidumbre de si se iban a llevar a cabo luego los Juegos Olímpicos, que bueno, para muchos deportistas es un antes y un después. Y bueno, pues a nivel de federación ha sido muy complicado gestionar todo este tema, ¿no? El llegar a un equilibrio entre la salud y el trabajo de muchas personas, porque es cierto que hay muchos trabajos detrás de esto, ¿no? El deporte profesional pues mueve mucho y bueno, estábamos hablando de quedarse sin trabajo mucha gente y sin un futuro, porque imagínate frenar un año de competir, ¿no? Es algo muy, muy complicado y es todo un engranaje por detrás que, claro, pues engloba el deporte base, engloba las categorías amateur, engloba pues todo. Y como bien ha explicado Beatriz, que yo creo que desde su perspectiva pues lo ha podido explicar perfectamente, las federaciones nos hemos visto pues haciendo malabares para conseguir que el deporte siga adelante, que nuestra actividad siga adelante y intentando solventar el tema de la salud, que no ha sido nada fácil. De hecho, bueno, en balonmano se está jugando en algunos equipos con mascarilla y bueno, pues ha sido complicado y está siendo complicado. Ahora hay que ver después de este año si todo mejora un poquito lo que realmente ha repercutido, ¿no? Porque creo que a nivel económico los clubes van a pasar por un momento difícil y bueno, en el balonmano, que no es fútbol ni es baloncesto, pues bueno, yo creo que nos va a pasar factura y bastante.
Hablabas de hacer malabares, Jessica. Vosotras dos, otra de las cosas en las que coincidís, bueno, aparte de tenéis una edad parecida, mujeres jóvenes y madres. Hablabas de hacer malabares, ¿cómo a todo lo que, de todo lo que estamos hablando, además añadís conciliación? ¿Cómo os arregláis? Digo, porque esto ya es, Jessica tiene un crío pequeño, creo que los tuyos son un poco más mayores, Bea, pero ¿cómo conseguís conciliar? Jessie, venga. Bueno, yo en mi caso, además, como sabes, pues estoy terminando la carrera de fisioterapia. Mi marido también es entrenador de balonmano, viaja y para nosotros es bastante complicado compaginarlo todo. Pero bueno, buscas información entre la gente que está en una situación parecida que tú y bueno, pues al final echas mano de niñeras y de todos los recursos que puedes y sales adelante, yo creo, pero no es fácil, ¿eh? Yo no me quiero poner como madre coraje en este aspecto porque creo que hay personas que con otros trabajos más complicados, Beatriz mismamente seguro que tiene un horario mucho más inflexible que el mío y seguro que lo tiene más complicado que yo. Nosotros tenemos la dificultad de que estamos fuera de casa y no podemos ayudarnos de nadie, pero bueno, todas las familias hacemos malabares en el deporte, en cualquier otro trabajo, todos, para poder conciliar, porque la conciliación en España está muy complicada. Bea. Bueno, yo la verdad que es algo, bueno, poco habitual hicimos como un pacto, ¿no? Dentro el padre y yo hicimos un pacto con los críos cuando decidimos cuando nació mi primer hijo, yo tengo dos que tienen 5 y 7 años, son pequeños también, y cuando nació el primero, yo en ese momento decidí dejar de trabajar, trabajaba de educadora social en un centro de drogodependientes y trabajaba turnos, fines de semana, y para mí era, vamos, no podía planteármelo, ¿no? O sea, me resultaba casi imposible poder conciliar de esa manera. Entonces decidí en ese momento dejar yo el trabajo, también él tenía en aquel momento un trabajo mejor, con lo cual tomamos la decisión conjunta y ahora revertimos un poco la balanza, ¿no? Y en el momento que decidí ocupar el cargo de directora general, fue él quien decidió dejar el trabajo y ocuparse de los niños. Entonces, bueno, somos un equipo y en el momento que corresponde, pues vamos tomando las decisiones, pero sí que es verdad que en nuestro caso uno de los dos tuvo que tomar la decisión de dejar el trabajo, primero yo y luego él, y bueno, pues vamos tirando así, pero es muy complejo, como dice Jessica, cada uno pues tiene su manera de conciliar y evidentemente que hay personas que lo tienen mucho más complicado seguramente. Efectivamente, trabajar como un equipo parece que ayuda bastante y a trabajar en equipo se aprende con el deporte. Pero si hablamos de conciliación y de maternidad, este es uno de los grandes hándicaps seguramente del deporte, ¿no? La maternidad, o sea, que en el deporte profesional las mujeres sigan sin tener derechos que tienen adquiridos en el resto de sectores laborales, como decías antes tú, Bea, en el 2021 es casi terrorífico, ¿no? Pues sí, yo viví ese camino además con el fútbol, sí que es cierto que viví el camino hacia la profesionalización y de hecho pues probablemente para el año que viene, o eso así anunció el Consejo Superior de Deportes, la primera liga, o sea la Liga Iberdrola femenina de fútbol será la primera división profesional que va a haber en España, con lo cual espero que sienta un precedente y que después de eso sirva para que el resto sigan el mismo camino. Y es verdad que en esas tensiones con Liga, Federación, asociaciones y demás, una de las cosas que estaban encima de la mesa siempre era el convenio para las deportistas profesionales y el tema de la maternidad. Yo creo que en el fútbol eso ya consiguió pasarse, es decir, eso ya se venía contemplando, pero es una dificultad añadida y yo creo que también es una cuestión ya también social, más allá de derechos laborales y del papel y que lógicamente eso tiene que igualarse en el deporte como en cualquier otro sector y que yo creo que también se han abierto líneas. El CSD tiene líneas de subvención para deportistas de alto nivel que son madres y que yo creo que ahí desde las instituciones sí que se toma una mayor conciencia, que hace años nadie pensaba en esto, ¿no? O sea, una mujer cuando quería ser madre dejaba de hacer deporte, no tenía otra opción. Y ahora sí que ya está eso encima de la mesa y se contempla de otra manera, pero aún así sigue suponiendo una dificultad y un obstáculo muy importante para las mujeres. Y de hecho hay un abandono masivo normalmente ya en mujeres cuando se plantean ser madres. Es un tema que todavía queda mucho por caminar. Jessy, es algo que tenías claro, ¿no? Que la maternidad iba después del deporte, ¿no? O sea, no te planteaste conciliar a la vez, ¿no? Ser madre y seguir al nivel al que tú jugabas, ¿no? No, y que conste que en ese momento estaba jugando en Francia, que allí en Francia es un poco el deporte estrella y mira,
Concretamente, hace unos días se ha aprobado esa profesionalidad de la liga, igual que os va a pasar a vosotras, Bea, en el fútbol, y van a reconocer la maternidad como tal. Pero bueno, en mi caso tenía claro que con la maternidad me iba a retirar. Muy pocos clubs, y bueno, en España todavía tenemos un largo camino para poder profesionalizar nuestra liga, que bueno, pues si te quedas embarazada, pues prácticamente estás fuera. Aguanté hasta los 34 años para ser madre y bueno, pues al año de retirarme me quedé, pero en activo nunca me lo planteé. La verdad es que todavía queda un largo camino y sobre todo en el balonmano, y cierto es que el fútbol femenino nos vais abriendo un poco brecha. Creo que es importante el apoyo de Iberdrola que nos está dando y bueno, gracias a ellos pues estamos teniendo recursos para poder tirar adelante, pero todavía queda mucho. Hablabais de eso, de lo de retirar jóvenes, ¿no? O por la maternidad o por otras circunstancias. Mira, leía un estudio hace unos días en el que se cuenta que ya está en los patios de los colegios o en los parques, los niños con O, ocupan la centralidad del espacio, jugando a fútbol, haciendo deportes, y las niñas se ven relegadas como a la parte exterior en una posición más pasiva. Y a esto añado otra cosa, que es el hecho de que tengo por ahí las cifras, sí, casi un 40 y pico por ciento del total de deportistas en España, más de un 40, creo que es un 44% son mujeres. Pero esa cifra baja a un 24 a partir de los 18 años. A un 24%. O sea, Sí. ¿qué tenemos que hacer para que las niñas no dejen de hacer deporte? Ya sin llegar al punto del momento de la maternidad, pero es que ya a los 18 son la mitad de las que eran a los 10 años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar? En vez de enfocarlo en negativo, vamos a enfocarlo en positivo. ¿Qué podemos mejorar para que las niñas sigan agarradas al deporte y a todo lo que esto implica, sus valores, Y salud? esto que apuntas es algo, o sea, yo creo que hay dos puntos básicos en la carrera deportiva de una mujer, o carrera o trayectoria deportiva, no tiene por qué ser convertirse en una carrera, y es la adolescencia y la otra es la maternidad, ¿no? O cuando finalizas tus estudios y ya quieres dar un paso, pues a ponerte a trabajar. Esos dos momentos son claves en el abandono. Y el primero, desde luego, que es muy preocupante, porque además es una edad compleja en donde, bueno, el decidir hacer deporte o no puede conducir tu vida hacia un lado o hacia otro, tus amistades, tu forma de relacionarte, sociabilizas de una manera o de otra, con lo cual es un tema que preocupa. Yo, sinceramente, pienso, es muy difícil analizar el origen y sobre esto ya hablé además con muchísimas personas, pero yo creo que es un tema puramente educacional. Se nos educa de forma diferente, las familias nos educan de forma diferente a los niños y a las niñas. Y es un tema que tenemos que ir cambiando el chip y poco a poco tenemos que ir dando otro tipo de mensajes. Es decir, al niño crece con la mentalidad de que puede compaginar perfectamente deporte y estudios y que es más, que a través del deporte igual puede conseguir llegar a ser algo, llegar a conseguir vivir de ello, llegar a tener un salario. Y a la niña no se le dice ese mensaje, a la niña es estudios primero y después, si quieres, haces deporte. Y normalmente es el mensaje que cala. Y de hecho, yo creo que ya desde pequeñas interiorizamos que como no vamos a poder llegar a vivir de un determinado deporte, porque hay una brecha salarial importante y que pues lo que va a significar el deporte para nosotros al final es de otra manera, más a nivel aficionado, ya vamos creciendo con eso, ¿no? Primero los estudios y luego el deporte. Yo por lo menos en mi vivencia dentro del deporte femenino así lo viví. Había muchísimos padres y madres que castigaban a sus niñas si no sacaban buenas notas o si no estudiaban con retirarlas del deporte. Y aunque también ocurre con niños, ocurre menos. Hablaba hace poco con el presidente de la Federación de Voleibol y me decía que ahora mismo, que hace poco, o sea, que hacía unas semanas, coincidía que estaban entrenando un equipo de niños y un equipo de niñas y que el equipo de niños estaban todas y el equipo de niñas no, y que decía el entrenador que es que estaban castigadas y tal. Y decía, jolín, es que eso no suele ocurrir habitualmente con los niños. Puede ocurrir que haya unos padres que lo castiguen, no te digo que no, pero que es mucho más excepcional. Yo creo que es un tema muy educacional, muy que hay que empezar a transmitir en las familias y empezar a educar de otras maneras, ¿no? Igual que a las mujeres se nos atribuye más labores de cuidado y que es eso lo que origina muchas veces que abandonemos nosotros nuestro trabajo, nuestro deporte o lo que sea para criar a un hijo, pues ocurre esto también en la adolescencia, ¿no? Se nos educa pensando que primero los estudios, luego el deporte y nos ponen más encima de la mesa esa dificultad de coordinarlo. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que insistir y tenemos que trabajar. Es una de las cosas que me interesan hacer y de las líneas o de las acciones que me gustaría dirigir desde la dirección general, o sea, intentar hacer acciones concretas que vayan dirigidas a esto, a intentar que la niña no abandone el deporte pues en edades muy conflictivas como son 15,
16, 17, el paso del instituto a la universidad son momentos claves. Jessica, tú lo viviste de una manera Pues parecida, ¿no? sí, estoy muy de acuerdo con ella. De hecho, bueno, yo estuve también vinculada hace un tiempo aquí en la Federación Asturiana y uno de mis objetivos era intentar, bueno, además de ir en las primeras edades, 4 o 5 años, ya desde, bueno, pues desde primaria, intentar que los niños practicaran balonmano, porque parece que siempre se inclinaban más por el fútbol. Otro tema que intentábamos sacar adelante es lo que comentamos, ¿no? El que no haya ese ausentismo en determinadas edades del deporte en las mujeres. Y un poco buscando el porqué y viviéndolo yo también en primera persona, creo que se deriva un poco de el no ver que tenemos un futuro en el deporte, el no pensar que podamos vivir el día de mañana de ello, porque al final el deporte de alto nivel, o así lo he vivido yo, requiere sacrificios y yo, por ejemplo, en mi caso he tenido que aplazar años de estudio, de tener que repetir cursos o no de estudiar lo que me apetecía en ese momento por dedicarme al deporte. Pero claro, a mí me ha ido bien y yo sí vi una salida en el deporte como una dedicación profesional. Lo que pasa es que hay tanta diferencia de salarios y luego va unido a que las ligas no son profesionales que, claro, las niñas a la hora de la verdad te dicen, pues que voy a dedicar o a sacrificar mis estudios por el día de mañana ganar 200 euros en un club que no me va a dar mi futuro. Es que es lógico, yo lo entiendo. Yo he sido una afortunada y una privilegiada de poder vivir de lo que me gustaba y dedicarme a ello profesionalmente, pero entiendo que los hombres tienen muchísimas más ventajas en ese aspecto, de poder incluso pues, llevarse a sus familias el día de mañana allá donde vayan a un club. Entonces sí comparto con Bea que se debería de prestar más atención a ese ausentismo e intentar crear proyectos para concienciar a la sociedad de que, bueno, que las chicas también podemos dedicarnos a esto. Hablamos de eso, de las mujeres, deporte. Creo que fue Yolanda Mijares la que reivindicaba para arreglar todas estas cosillas, vamos a llamarlo así, un poco de que hubiera más mujeres en cargos directivos, porque efectivamente lo que decía al principio, la brecha, la diferencia, hay un estudio del Consejo de Europa que dice que en las directivas de las federaciones de deportes olímpicos en toda Europa solo hay un 8% de mujeres y además casualmente son deportes, son gimnasia, es triatlón y no recuerdo ahora el tercero, pero en general las mujeres no ocupan puestos directivos. Vosotras tenéis ahora esa oportunidad, pero claro, yo entiendo que os estaréis encontrando con lo mismo que os pasaría en vuestras otras etapas, ¿no? ¿Hay referentes de mujeres para lo que estáis haciendo ahora? ¿Lo sabía antes para lo que os tocó? ¿Nos faltan referentes a las mujeres para el deporte? Pues claro que faltan referentes. Esto que decía Jessica antes de que era necesario hacer proyectos que canalizaran en las adolescentes para que vean que efectivamente pueden llegar a tener una carrera deportiva, para proyectar eso es necesario tener referentes, es necesario que escuchen y que vean y que tengan un ejemplo a seguir. Y el problema que hemos tenido durante todos estos años atrás es que éramos invisibles. O sea, ante los medios de comunicación, en las televisiones, en la prensa, nunca se oía hablar de ellas, ¿no? Entonces, claro, cuando eres invisible no existes. Y para las niñas, pues qué referentes, ¿no? ¿Quién iban a fijarse para pensar que hay que... O sea, no conocen a una Jessica para decir, pues si sigo entrenando y si sigo compatibilizando estudios y deporte, puedo llegar a ser yo Jessica. Entonces, claro, es necesario todo esto, ¿no? Y efectivamente que el problema en los cargos directivos sigue existiendo. En Asturias tenemos 54 federaciones y solamente hay 6 mujeres presidentas de federaciones. O sea, y algunas en clubes, pero que sigue siendo un cargo, o sea, sigue siendo muy minoritario y siguen siendo además ocupando puestos, en muchos casos en federaciones de vocalías, de puestos más de segunda, ¿no? Vamos a decir, pero no puestos directivos. Entonces, bueno, es necesario que demos un paso adelante nosotras y que también ellos nos dejen darlo, porque muchas veces es que yo me encontré muchas veces con este inconveniente, es que tenéis que dar un paso adelante, es que tenéis que ser valientes. Digo, mira, yo he estado en una federación en donde éramos 22 directivos y era 21 hombres y yo, cuando yo tenía 20 y pocos años, en una federación de fútbol. Y era, o sea, yo no solo era la única mujer, sino que era la más joven con diferencia, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que yo me atreva a dar un paso adelante. Si alguien me pregunta, ¿te sentías cómoda? Es no, ¿cómo me voy a sentir cómoda en ese espacio? ¿Quién me iba a entender a mí? O sea, ¿qué podía tener yo en común, ¿no? De discurso, mi discurso en común con el resto? Es muy complejo.
Entonces, no es solo que nosotras demos un paso adelante, que también tenemos que empezar y mentalizarnos que es donde tenemos que estar, sino que también nos dejen darlo y que nos hagan sentir cómodas. Jessica. Sí, además de eso yo quiero añadir que sí que creo que ha evolucionado un poco, por lo menos yo sí creo, por lo menos ya empezamos a aparecer. Es verdad que queda todavía mucho camino, pero ahora ya formamos parte ya se ven mujeres en las federaciones. Solo me queda una duda respecto a esto, que es que hay veces que no sé si estamos porque tenemos que estar, porque ahora parece de moda, ¿no? Que estén las mujeres, o si realmente nos incluyen porque nos consideran válidas. Y eso ahora lo tenemos que demostrar. Ahora que entramos, por el motivo que sea, tenemos que demostrar que somos necesarias y válidas. Y bueno, pues Pero hay que seguir peleando. es terrible, Jessica. Tú tienes que demostrar que eres válida. Ellos no. O Sí, sea, pero digo cuando hemos entrado, Sí, sí, pero quiero decir, Beatriz entró en una federación, la de fútbol además, que todos sabemos lo que eso implica y el perfil de federativos que había en esa época, pues de edad, de pensamiento, de cultura, de formación, y era una entre 22, los otros 21 no tenían que demostrar nada, solo lo tenía que demostrar Beatriz, ¿no? Da esa sensación. Hablabais de medios, os voy a leer unos titulares de prensa, algunos los conoceréis porque sonaron bastante, de esto de que ya empezamos a dar visibilidad a la mujer. Entonces os leo, por ejemplo, Lidia Valentín, una Hércules con maquillaje, Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina, los mejores culos del atletismo femenino, Mayalen Churrat, una madre de oro, y para mí, este a mí es que me hervía la sangre, lo confieso, para mí es uno de los más indignantes. Es también sobre Carolina Marín, y el titular, que era del diario El Mundo, es "Ya está, se ha echado novio". Muy fuerte. Entonces, claro, yo aquí me pregunto, ¿no? Cada vez que veo estas cosas, vale, estamos ganando visibilidad, pero tendremos que echar el freno a estas cosas, ¿no? O sea, no, claro, por otro lado es eso, ¿no? Parece que toda la batalla es nuestra. Yo sé que hay muchísimos hombres que están en la misma lucha, ¿no? Que ponen las mismas caras que nosotras al oír cosas como estas, ¿no? Y hasta se ha echado novio. O sea, Carolina Marín, o sea, una tía que lo ha ganado todo en un deporte absolutamente minoritario, pero que parece que, joder, que esta chiquita de Huelva, y frases de estas están publicadas, ha conseguido todo esto, joder, porque el entrenador es un crack. Sí. No porque ella lo valga, ¿no? O yo qué sé, voy a ir más, o sea, hemos visto muchas veces como en deportes femeninos, grandes éxitos del deporte femenino español. La primera entrevista no era ni a la jugadora que había marcado el gol definitivo, no sé si este fue el caso cuando tú marcaste el gol definitivo en los Juegos de Londres, Jessie, sino al entrenador masculino, porque tampoco tenemos entrenadoras entrenando a las selecciones femeninas. Ya ni nos pasa por la cabeza que haya entrenadoras, ni nos pasa, sí nos pasa, pero no parece posible, viable que haya entrenadoras entrenando a los equipos masculinos. Entonces, más vuelta de lo mismo. O sea, cuánto trabajo, ¿no? Por hacer todavía. Jessie, dale. Sí, va a costar arrancar, porque claro, por ejemplo, hablabas ahora, ¿no? De que haya mujeres como entrenando, hasta que se empiecen a formar entre jugadoras que lo dejan ahora, que están empezando a formarse como entrenadoras y alguien te dé la oportunidad, tienen que pasar años. Por eso digo que sí creo que llevamos poniendo estos años atrás un camino. Creo que el antes y el después, no sé si lo compartís conmigo, lo marca un poco los Juegos Olímpicos de Londres, cuando más mujeres conseguimos medalla que hombres. Parece que hubo un poco una rebelión, ¿no? De las mujeres de decir, oye, estamos aquí y lo podemos hacer mejor que ellos. Yo creo que a partir de ahí se ha generado una corriente del deporte femenino en el cual pues intentamos que cada vez haya menos portadas y menos comentarios como los que nombrabas, Estela, y poco a poco, bueno, creo que se van dando pasos hacia adelante, pero bueno, nos va a costar muchísimo romper con el pasado y con esta sociedad que llevamos arrastrando, esa mentalidad, nos va a costar mucho, mucho. Sí, yo la verdad, nada, opino igual que Jessica, sentía vergüenza ajena, o sea, me apetecía taparme la cara cuando lo estabas leyendo, no sé si se notó, pero me salió el impulso de taparme la cara, cuando siento vergüenza ajena de algo, decir Dios, como si lo hubiera escrito yo, ¿sabes? Y es que esa es la realidad, que genera todavía escuchar en el año que estamos ahora mismo todavía titulares de ese tipo, es que me parece lamentable y la verdad que es una impotencia y una frustración pues muy grande. Pero bueno, también es verdad que hay que valorar el camino recorrido para las que ya somos veteranas en el deporte y llevamos años viviendo, evidentemente que sabemos y somos conocedoras de que hubo una evolución enorme, o sea, enorme,
yo, vamos, de mis inicios en el fútbol ahora hay un cambio exagerado, pero es verdad que todavía queda muchísimo por hacer y todavía lamentablemente seguiremos viendo titulares de ese tipo, seguro, pero seguiremos, porque estamos en una sociedad machista y arrastramos el machismo, y aunque neguemos y haya gente que quiera ponerse una venda delante de los ojos, que no, que ya estamos casi alcanzando la igualdad, la realidad es que todavía queda muchísimo para esa igualdad real. Yo Mientras comparto tengamos que seguir hablando de ello, será que no la hemos conseguido. Yo comparto que ha habido mucha evolución. Yo también hice mis pinitos en el deporte, o sea, hemos vivido todos un cambio. Yo me acuerdo, yo seguía muchísimo el tenis femenino hace 20 y pico años, y yo me acuerdo que las retransmisiones de televisiones nacionales se permitían hablar del sujetador que llevaba Arantxa Sánchez Vicario con Chita Martínez. O sea, les parecía como lo más natural, o sea, como o de lo estupenda que estaba Sabatini. O sea, eran cosas que ahora mismo ya damos por hecho que no se dicen. O sea, por lo menos hemos avanzado eso. Ya cuando consigamos que no lo piensen, igual ese es el punto, ¿no? No solo que no lo digan. Sí, yo me gustaría añadir a lo que estamos hablando. Jolín, es complicado lo que voy a decir ahora, pero a esta reflexión llegué estas Navidades en el Campeonato de Europa, porque se jugó en Dinamarca y tenía una compañera que había estado jugando años en Dinamarca y estábamos viendo el telediario. Y me llamó la atención que casi todas eran mujeres, pero que salían vestidas de una manera súper discreta, prácticamente sin maquillar, y para nada tenían que cumplir un perfil de súper guapas, ni mucho menos. Y me comentaba, ¿no?, esta compañera, que es que en Dinamarca no se permitía la exuberancia en la televisión, porque no das pie a que estén hablando de la mujer, mira qué guapo, mira qué cuerpo, mira qué... Y creo que en España pasa no solo en el deporte, yo creo que pasa en todos los aspectos. Parece que lo enfocamos siempre, todo lo que hace la mujer, al aspecto físico, damos pie a que continuamente se hable de nosotras por lo guapa, lo fea, y creo que también somos un poco culpables nosotras en ese aspecto. No todo el mundo, pero con este tema lo he hablado muchas veces. Sí. Yo nunca me he maquillado para jugar, por ejemplo, nunca he salido a jugar pensando en a ver si salgo más guapa o más fea en el partido, porque mi objetivo era jugar bien y que de mí hablaran por lo bien que jugaba balonmano, no por si soy más guapa o más fea. Y eso es un tic que va en la mujer, en el que siempre queremos agradar físicamente, y a veces, ahora que está tan de moda las redes sociales, mostramos partes de nosotras, de nuestra personalidad, que da pie a que a veces nos conozcan más por ese lado que no por lo que hacemos. Y a veces nosotras mismas nos contradecimos con el mensaje cuando queremos la igualdad, queremos que no, es que sí, pero tenemos que actuar en consecuencia. Si no quieres que hablen de ti, de esto, tienes que actuar en consecuencia. Por eso te digo que son muchas cosas, no sé, es un paréntesis que hago a lo que estamos hablando, No, que bueno. es muy interesante, Jessica, pero yo te pregunto, pero claro, al mismo tiempo, o sea, me parece, o sea, y comparto mucho de lo que dices, bueno, como decías antes, lo hemos hablado más veces, pero al mismo tiempo, la que quiere ir guapa, a riesgo de que se le meta el rímel en el ojo cuando le pasan el balón decisivo, por decirte algo, y tener que tirar guiñando el ojo por hacer la broma, también está en su derecho, ¿no? O sea, no vamos a... Sí, O sea, sí, digo sí. que es un poco... O sea, yo creo que igual es más la mirada del que ve que del que enseña, ¿no? Sí, hablando en cosas tan generales, sí, pues porque ir maquillada o no maquillada tampoco marca mucho la Sí. diferencia. Pero bueno, hubo un debate gordísimo con el tema de las equipaciones en el balonmano playa, por ejemplo. Yo no veo que los chicos jueguen en tanga. ¿Tú crees que si los chicos no jugaran en tanga no lo comentaríamos? Yo no, desde luego. Y Lo no... comentaríamos, pero no juegan en tanga. No dan pie a que se comenten esas cosas. Sin embargo, las chicas jugamos en tanga con... Bueno, son las chicas muchas las que sí quieren jugar así. Entonces, Sí, un es poco complicado a complicado. veces. Depende en qué tema lo lleves o a qué parte lo lleves, a veces es complicado. No sé si recordáis hace años a una selección española de baloncesto femenino la obligaron. Además, no fue petición de las jugadoras. De hecho, hubo quejas a jugar con una especie de mono buzo parecido a los que llevan las atletas en vez de las de atletismo en velocidad, que además debía resultar incomodísimo en un deporte con tantísimo movimiento, mujeres, muchas de ellas muy altas, o sea, que levantas el brazo y se te sube de aquí, o sea, no parecía cómodo, o sea, que parece que seguimos replicando historias viejas, ¿no? Todos los días. Pues Pues no sí. estoy... Sí, ¿no? Tengo más cositas. Leí el otro día que el 40 y pico % de las federaciones tienen ya
41, sí, 41% de las federaciones, casi todos los datos que encuentro son de federaciones olímpicas. Es muy difícil encontrar datos que no sean de federaciones olímpicas. Tienen ya planes para combatir la violencia de género. Claro, estos son temas transversales, son temas que están en la sociedad en general y que lógicamente tocan también al deporte. Es un problema estructural. ¿Consideráis que tiene alguna característica especial este tipo de cosas en el deporte o es la misma que hay en el resto? Bueno, yo creo, a ver, el tema de la violencia de género, o sea, ya llevamos años además tratando este tema, porque de hecho hay un pacto de Estado contra la violencia de género que empezó, bueno, que el deporte empezó a implicarse, ¿no? A través del pacto de Estado y empezaron a dirigirse políticas desde el CSD y también desde las comunidades autónomas. Nosotros aquí tenemos, de hecho, un dinero que nos viene a través de la Dirección General de Igualdad para esta cuestión en concreto, viene del pacto de Estado. Y claro, las acciones desde el punto de vista del deporte se entiende, hay que ir un poco, ¿no?, a la trascendencia de qué genera la violencia de género, o sea, o desde qué perspectiva se puede hablar de violencia de género en el deporte. Y es esa violencia a veces invisible, esa violencia discriminatoria que no vemos, pero que de alguna manera todas las mujeres que hacen deporte saben que está ahí presente, ¿no? Igual es verdad que hay diferenciación entre unos deportes y otros, pero en todos existe, ¿no?, una cierta discriminación. Yo compartí muchas mesas redondas a lo largo de estos años con muchas mujeres y he dado con mujeres de todo tipo, de distintos deportes. Algunas defendían que incluso a sus federaciones diciendo que se les trataba exactamente por igual, pero luego siempre ves determinados matices que efectivamente siempre hay, ¿no? Siempre hay algo y que inconscientemente los micromachismos, que digo que ya no son los que vemos todos, sino que algunos son como invisibles, pero están y se perciben. Entonces, el dinero que hacemos aquí, o sea, con ese dinero que va destinado a acciones concretas, lo que intentamos es visibilizar la figura de la mujer, el empoderamiento de la mujer, ¿no? La mujer poderosa, valiente, que rompe estereotipos, que hace deporte, que es sana, que no tiene que recurrir a su físico, ¿no?, para demostrar nada, sino a su valía profesional, deportiva, profesional. Y es ahí hacia donde lo queremos dirigir. Pero es verdad que todavía hay determinados matices pues que tenemos que, bueno, determinados no, muchísimas cosas que hay que seguir trabajando, ¿no? Y sigue habiendo muchas federaciones que tienen vocalías de mujer y deporte, pero más por figurar que con un verdadero trabajo, con un verdadero pozo. Es decir, a veces pides estoy segura que si me pongo a pedir actas de las vocalías de mujer o comisiones de mujer y deporte, algunos no se reunieron ni una vez. Y es un tema que preocupa. O esos clubes que dicen alguna sección femenina, pero en realidad la tienen ahí por figurar, pero tampoco hay una igualdad, porque hay muchos que me presentan proyectos para optar a este tipo de financiación. Todo el mundo, ¿no?, está a ver dónde puedo conseguir dinero. Y vienen pues que es que tienen equipo masculino y femenino, y eso ya es que apuestan por la igualdad. Y no. En muchos casos el equipo masculino está jugando en unas instalaciones mucho mejores, en otros casos están cobrando un determinado salario que las chicas impensable, algunas pagan cuota. O sea, te quiero decir que la igualdad a veces es mal entendida. Entonces hay que hacer muchísima pedagogía y todavía nos queda muchísima pedagogía con federaciones para que entiendan realmente qué se trata, de qué trata esto de la violencia de género, y a veces nos confundimos mucho. Y también es lo que dice Jessica, no solo hombres, o sea, hombres y mujeres. Es decir, el machismo yo no lo personalizo en ellos. O sea, el machismo está y hay ellos y hay ellas, desgraciadamente. Que a veces es más duro escucharlas a ellas, ¿no?, cuando defienden estas cosas. Pero bueno, es un poco lo que tal. Y luego está el tema del acoso, ¿no?, que es un tema muy sensible. Hace poco veíamos que en Asturias salió una noticia además respecto a esta cuestión de una chica que se había retirado de tiro olímpico y que no había recibido el apoyo. Voy a explicarlo, Bea, para que Sí. quien nos escuche sepa de lo que estás hablando ahora mismo. En el mes de marzo, yo creo, Sonia Franquet, que es una deportista olímpica, tiradora olímpica catalana, pero afincada en Asturias desde hace bastantes años, federada aquí, con un palmarés envidiable, hizo público que había sido acosada por su expareja, también tirador olímpico de su mismo club de asturiano, y no lo hizo público hasta no tener una sentencia firme, porque creo que su sensibilidad era solo contarlo cuando ya fuera oficial, cuando nadie... Esta mujer, para quien crea que las violencias van vinculadas, o sea, el ser objeto de violencia, quiero decir, puede ir vinculado a una profesión, a un estatus social. Esta mujer es policía. O sea, no
no es una mujer débil, ninguna mujer es una mujer débil en cualquier caso. Y además plasmó el poco apoyo que había recibido de su federación y que había oído frases de mujeres, había mujeres que le habían dicho, creo que había una frase que era algo así como, si no te ha pegado no es para tanto. Entonces, y esto en un ámbito deportivo. Entonces, claro, yo ahí no sé a quién le tenemos que pedir ayuda, a las instituciones, es la parte que te toca, y a toda la sociedad, entiendo, pero a las instituciones también, ¿no, Bea? Pues sí, yo diría que es importantísimo que lo cuenten, pero importantísimo. O sea, nosotros desde las instituciones yo creo que tenemos que demostrar nuestra mayor repulsa ante cualquier acto de acoso, discriminación, violencia de género o similar, ¿no? Y en este caso concreto, yo no tenía constancia de que había ocurrido y es una mujer, bueno, estaba hablando de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias. Vamos, no es que yo estuviera igual en aquel momento aquí, pero evidentemente aquí nadie había oído hablar de esa situación, ¿no? Creemos que es muy importante, yo creo que es importantísimo que las mujeres que se encuentren en una situación similar, que lo trasladen, tienen que trasladarlo a las instituciones, tenemos que actuar, tienen que sentirse acompañadas y no juzgadas. Decías ahora algo importante, Estela, que era que la chica esperó a tener la sentencia precisamente para evitar cualquier juicio que cualquiera de las personas hubiéramos hecho seguramente de, bueno, ya se verá, ¿sabes? Y ella misma comentaba comentarios que le hacían hombres y mujeres deportistas con los que compartía, en plan, bueno, no será para tanto o ya se verá, o, ¿sabes? O sea, como que tienes que demostrar efectivamente que alguien que sufriste acoso, que es lamentable, ¿no? Tener que verte en esa situación. Entonces yo creo que es importante que nos lo transmitan y que las acompañemos sin juicios sobre ellas. Y bueno, desde luego que luego tenemos que tener herramientas las propias instituciones, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el Principado de Asturias sí que hay un decreto de Código de Buen Gobierno a las federaciones en donde se comprometen a cumplir con una serie de requisitos. No es que sean, no son herramientas que sean una varita mágica, pero de alguna manera sí existe cierto control por parte de las instituciones sobre las federaciones, o sea, la financiación de las subvenciones, un montón de cuestiones que para las federaciones son de vital para subsistir y de igual manera que damos subvenciones, también tenemos que dar directrices y dirigir un poco las políticas hacia donde queremos. Y este tema de acoso, temas de valores en el deporte y demás, es algo que tenemos que tener muy presente y trabajar con ellas mucho. Y evidentemente ante una cuestión así, actuar. Y ahora hay comisiones, se han formado ya desde hace años, hay una sensibilidad con esto. Aquí en la Dirección General tenemos una comisión de mujer y deporte, pero seguro que en el resto de comunidades y a nivel nacional también lo tienen, que trabajan con mucha sensibilidad en este tema y cualquier cuestión de este tipo se eleva a la comisión y se toman decisiones al respecto. Jessica, no sé si tienes... No, tengo poco que añadir, quizás ella tiene más información que yo. Es cierto que yo cercano a mí no he vivido ni he sabido de ninguna situación de este tipo. Es algo que lo veo pues eso, en otros deportes. Pero bueno, evidentemente hay que trabajar para que no ocurra. Yo de todas formas, violencia hacia las mujeres y hacia los hombres. Te quiero decir, es algo que creo que hay que erradicar hacia las dos líneas. Es cierto que siempre hay más hacia la mujer, evidentemente, pero también se dan casos a hombres. Yo que tengo un niño, también pienso a veces, ¿no? en el otro lado. Pero sí, evidentemente hay que hacer un esfuerzo mayor hacia el lado de la mujer, que es lo que más se da en los últimos tiempos, claro. Oye, voy a pegar un giro y le voy a poner en otro aprieto, igual no sé si en un aprieto, creo que no, a Bea. Otra de las polémicas vinculadas al deporte y mujer en Asturias estuvo generada hace unos pocos años, porque nadie lo había enseñado hasta ahora, que es con el descenso internacional del Sella. Para el que no lo sepa, el descenso de Sella, mira como resopla. El descenso de Sella tiene un orden de salida, participan mucho más hombres que mujeres, tiene un orden de salida establecido y primero sale la denominada, ahora la llaman senior, antes la llaman, bueno, ha pasado por diferentes denominaciones y después de esta polémica creo que cambiaron el nombre. Primero salen todos los K2 masculinos, luego salen todos los K1 masculinos, luego salen las K2 femeninas, las K1 femeninas, no sé si antes salen los centenarios masculinos y las piraguas mixtas. Bueno, resumidas cuentas, las K2 femeninas salen como a 400 metros de la línea de salida y no tienen opción de salir más adelante. La reivindicación en su día la hizo Beatriz Manchón, otra deportista olímpica, piragüista olímpica, que quería competir en categoría mixta con Manuel Busto saliendo adelante para poder competir.
porque si sales muy atrás te pasas media hora adelantando piraguas. Y independientemente de la lucha que inició Beatriz Manchón con Manuel Busto, con poco éxito, por otra parte, pero yo cuando salió todo esto, yo solo me hacía una reflexión, o sea, si cualquiera de los compañeros que yo tenía en ese momento en la redacción de deportes donde trabajaba pesara uno 120 kilos y el otro 37 y no hubieran cogido una piragua en su vida, se apuntaban al descenso internacional de Sella, iban a salir mucho antes en la línea de salida que la piragua femenina de la selección española. Hubo un año que la ganadora, que me acuerdo el nombre de una de ellas, que era Maya Osada, no sé si adelantó 300 piraguas antes de llegar a meta. Entonces, claro, yo saco este tema, Beatriz, porque no sé qué mano podéis tener con cosas como estas para ayudar a organizar, pero sobre todo porque a mí lo más peliagudo del descenso de Sella me parecía el tema de visibilidad. ¿No? Sí. Cuando sales 300 metros más atrás, no te ve nadie. Sí, a ver, este tema es un tema farragoso que generó mucha polémica y que se arrastra desde hace años. A mí es verdad que hace poco tiempo, además, hará un par de meses, 3 meses, volvieron a plantearme la situación y tuve una reunión con el CODIS, con los organizadores del descenso del Sella, en el que estuvo también la consejera, y se les trasladó, por favor, una revisión de las normas. Es verdad que directamente no somos organizadoras las instituciones, o sea, los organizadores son las federaciones y la normativa pertenece a las federaciones o en este caso al comité organizador, ¿no?, del descenso internacional del Sella. Ellos tienen un reglamento. Esto hay una parte que se puede analizar desde un punto de vista social y desde el punto de vista de la discriminación, ¿vale?, que yo creo que bueno, es importante ponerlo y debatirlo, pero hay otra parte que es normativo. Y es verdad que las normativas y los reglamentos de las federaciones tienen que actualizarse. Y en muchos casos no están actualizadas. Y en el caso del piragüismo, porque lo marca así la normativa, el reglamento de la Federación Internacional y de la Nacional, establece categorías de hombres, de mujeres y mixtos. Entonces ellos hacen la diferenciación de esa manera, ¿no? Por un lado está la competición de hombres, la competición de mujeres y la competición mixta. Y lo que pedían en este caso Beatriz Manchón y Manu Busto era poder, como embarcación mixta, competir con los hombres en primera línea, ¿vale? Y a ellos se les remitía a competir en el mixto. Entonces, es verdad que la trascendencia, que puede, evidentemente, que también puede ponerse en debate, el tema de la discriminación y de la falta de comprensión, quizá en este tema de más concreto, que es un tema un poco sensible. Pero es cierto que los reglamentos de muchas federaciones, no solo de la de piragüismo, establecen diferencias de categorías en todos los deportes, de masculino, femenino, mixto, y bueno... ahí, dime. Perdona que te interrumpa. No, o sea, estando de acuerdo, quiero decir, de hecho, para mí en su momento me parecía difícil que les dieran la razón porque ellos querían competir como pareja mixta en categoría absoluta. Pero claro, pero para mí la discriminación real no es esa en el descenso del Sella. Es en la discriminación. Claro, la discriminación real es el orden de salida, pierdes visibilidad si sales detrás, sales mucho menos en la tele, en las fotos, la salida del Sella, que es espectacular la parte de delante, porque la de detrás ya es remos en la cara, es realmente complicado. Pero es que salen los juniors antes que las damas. Y hasta hace nada la categoría femenina se llamaba damas, que ya te da muchas pistas de lo que estamos hablando. Te da muchas pistas, ¿no? Que los reglamentos de por sí tienen que actualizarse, incluido no solo el de las federaciones, sino probablemente el del propio CODIS, que ellos atienden, lo que sí es cierto es que ellos justifican no una cuestión de discriminación, sino una cuestión de seguridad, ¿no? Y entonces dicen, por una cuestión de seguridad, ponemos primero a los hombres porque van más rápido, hacen marcas más rápidas, y por una cuestión de seguridad, de que no haya un atropello, de que no haya un accidente a lo largo del río, etcétera, etcétera. Bien, esto no es que yo opine exactamente igual, porque si no, no hubiera tenido una reunión con el CODIS para trasladarles que hubiera un cambio de normativa y que le dieran un girín a la cabeza y una vuelta de tuerca más, ¿no?, que yo creo que es posible. Pero bueno, así se les trasladó y yo espero que lo iban a hablar en la comisión, en la junta directiva que tienen, iban a intentar darle una vuelta a este tema, porque se dan casuísticas, como es Beatriz Manchón, que probablemente quedaría por delante de muchísimos otros hombres. Porque... No, o piraguas femeninas. Piraguas compiten muy pocas mujeres porcentualmente en relación al número de hombres, pero bueno, también estamos en que es antes el huevo la gallina, pescadilla que se muerde la cola, todas estas cosas, ¿no?
pero la piragua más femenina que hace un tiempo de 1,20 y pico, o sea, que igual tarda 14 minutos más que llegar o 20 y pico minutos más que llegar que la primera piragua masculina, ha tenido que pasarse media hora adelantando. Y añadimos otra cosa, hay un podio de vencedores, solo aparece en la categoría absoluta, con lo cual, si solo aparece esa categoría masculina, Sí. entonces ellas tienen imposible estar allí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay determinados deportes, Estela, que están a años luz. Te quiero decir, el ciclismo, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España. O sea, piragüismo. O sea, hay determinados deportes que efectivamente hay muy poca práctica femenina, que eso limita aún más. Sí, pero bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hay que empezar por la base para intentar generar afición entre las mujeres y, lógicamente, luego que haya una apuesta igualitaria por ellas. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola, y efectivamente es que todavía queda muchísimo por hacer, y es que hay federaciones que ni siquiera tienen actualizado los reglamentos, no atienden ni siquiera el lenguaje inclusivo. O sea, hace poco tiempo, no hace mucho, en la Federación de Fútbol, a mí todavía es a día de hoy que a veces se dirige gente a mí como director general o el jefe de servicio. Yo tengo jefa de servicio, jefas de sección, aquí son mayoritariamente mujeres, y mi consejera es mujer, la jefa de gabinete es mujer, es decir, mi equipo somos mayoritariamente mujeres, y todavía, como siempre ha habido directores generales, cuando alguien desconoce y se dirige a nosotros, a mí me hablan señor director general, y me da una rabia, y antes señor presidente, me decían lo mismo cuando era presidenta del club, y dices, joder, o sea, no se Hasta de alturas. automatiza, y bueno, es importante ese tipo de detalles. Voy a lanzar una de las últimas, que ya nos hemos alargado bastante, para Jessica, porque es un tema que hemos hablado también hace años muchas veces, ¿no? Jessica ha estado en el deporte profesional durante muchos años y siempre me decías, Jessica, tú estudiaste, sigues estudiando, que faltaban herramientas para permitiros a las mujeres que os habíais dedicado al deporte dar el salto a la vida profesional, porque tú, por mucho que hubieras estudiado, no tenías expediente laboral que no estuviera vinculado al deporte, ¿no? ¿Se te ocurre ahora que ya con más experiencia, se te ocurre ya algo que debamos hacer? ¿Hay más herramientas para ayudaros a estas mujeres del mundo del deporte a que no arranquéis de cero con 30 y pico, 40 años y digas, nada, ahora busco trabajo y es que yo solo he hecho deporte, yo es que no he tenido un trabajo convencional nunca? Sí, yo es una lucha ahí que tengo interna, porque creo que es el problema de muchísimas deportistas que acabamos y ya está, ya los 25 años que has dedicado al deporte no sirven absolutamente para nada. Y yo me he dedicado siempre a intentar compaginarlo, pero claro, yo no he tenido la suerte de jugar en un equipo profesional en mi casa que me permitiera poder estudiar en la universidad de mi casa. Yo me he ido a un pueblo que está a 1 hora de la universidad más cercana a jugar a balonmano, donde yo entrenaba 5 o 6 horas al día dedicadas entre la mañana y la tarde, y me era imposible acudir a clase. No hay tampoco una conciliación entre el poder estudiar y dedicarte al deporte profesional. No existe en España esa conciliación, es prácticamente imposible. Te hablo de la élite absoluta, ¿eh? Entonces, bueno, en mi caso tuve la gran suerte de que cuando me retiré me llamaron de la Federación Española de Balonmano para contratarme como delegada, y bueno, a través de esa oportunidad pues me pudo permitir estudiar lo que me apetecía, bueno, terminar una carrera universitaria, que era lo que nunca había podido hacer. Hay ciertos, por parte del Consejo Superior, hay proyectos que nos tutorizan, hay personas que nos tutorizan y nos ayudan en la toma de decisiones cuando eres deportista, pero una vez tú terminas, no, nadie te va a venir a buscar trabajo, evidentemente te lo tienes que buscar tú. Lo que pasa en la mayoría de los deportistas es que si hemos estudiado hace ya pues 6 o 7 años que has acabado una carrera o unos estudios, que sin una experiencia laboral no te va a contratar nadie. Recuerdo una mesa redonda que tuvimos, no sé si fue en Oviedo, que acudieron empresarios y nos decían que, bueno, que si queríamos trabajar que tendríamos que formarnos, ¿no? Y yo le contesté que yo llevaba 25 años formándome en el deporte, que si para él eso no era una formación. Cuando ahora precisamente en las empresas nos llaman para que demos charlas de marketing, de liderazgo, digo, mejor que eso, pocas cosas, ¿no? Mira, en Francia, por ejemplo,
a las jugadoras se nos contratan en las empresas simplemente por nuestra experiencia en el deporte y nos forman dentro de las empresas. Eso sí es dar oportunidades. Luego, evidentemente, tienes que rendir o no rendir. Habrá gente que luego es válida y continúe y habrá gente que no. Pero sí creo que nos merecemos una cierta oportunidad, por lo menos, o un cierto... No sé si decirlo ayuda, porque tampoco quiero que suene así, no quiero que seamos tampoco muy diferentes, pero también la gente tiene que entender que con 35 años dedicada una vida al deporte, luego es muy complicado acceder al mundo laboral, muy complicado. Creo que, por ejemplo, a nivel de ayuntamientos podríamos colaborar en el tema del deporte, alguna comunidad, creo que en Canarias, o por lo menos antiguamente en deporte se llevaba esa colaboración. No lo sé, creo que hay muchas formas de poder aportar nuestra experiencia en el deporte. Ahí lo dejo. Ay, no está mal, no está mal. Oye, ya para ir cerrando, alguna expectativa, algo que os gustaría que si nos volvemos a juntar dentro de un tiempo y hablemos de decir, oye, misión cumplida, esto lo hemos conseguido, algo para reseñar, así para cerrar, o alguna espinita ahí clavada que digas, "Jo, esto es lo que nos falta para esos". ¿Ya? Encima empiezo yo. Bueno, pero resumidito, ¿eh? O sea, ¿qué te gustaría? Si tienes que escoger una cosa, así como hacen los deportistas quieren una medalla olímpica, Jessica ya la tiene, pero ¿tú qué quieres como directora general? ¿Con qué te darías por satisfecha, aunque sea un poquito, de conseguir? Sí, bueno, a ver, yo por centrarlo un poco en mi objetivo dentro de la dirección general, es verdad que yo cuando entré aquí, que vengo, vamos, que lo que tú decías al principio, ¿no? Un poco de referencia del deporte femenino, de siempre alzando la voz en favor de la igualdad, participando en mesas redondas, siempre me ha tocado todos los tinglados, ahí estaba yo hablando de mujer y deporte. Entonces es evidente que las expectativas sobre mí un poco son esas, ¿no? Y también las mías propias, o sea, decir, voy a pasar por la dirección general y tengo que dejar el sello de la igualdad en alguna de las maneras. ¿Cómo? Pues estoy implantando desde criterios de igualdad en todas las subvenciones, o sea, matizando y premiando, haciendo una discriminación positiva, porque creo que es necesario hacer una discriminación positiva hasta que alcancemos la igualdad real, y por tanto intentando pues, puntuar y matizar criterios, ¿no? que favorezcan a las mujeres deportistas, entrenadoras, árbitras, en este tipo de cuestiones, a través de financiaciones a proyectos exclusivos de mujer y deporte. Este año vamos a creamos ya unas bases y estamos tramitando unas bases de premios de mujer y deporte para premiar a mujeres, entrenadoras, deportistas, árbitras, proyectos de clubes, de federaciones que apuesten por deporte y mujer. Es decir, va a haber un abanico y son premiaciones económicas, además, con lo cual, bueno, también tiene esa parte que es necesaria también para ayudar, ¿no? en la igualdad. Y eso es un poco, ¿no? Ese tipo de proyectos, de acciones concretas que vayan a favor del deporte femenino y que ayuden un poco a paliar las desigualdades. En relación a mujer y deporte, desde luego que me gustaría cuando acabe mi etapa en la dirección general, en 2 años, poder decir, pues esto ha quedado y por lo menos que se siga trabajando, ¿no? En esa línea, que no se abandone, igual que hay muchas otras cosas en las que trabajar, ¿eh? Pero no abandonar esa línea y ir cada día un poquito más hasta que ya no haya que hacerlo, ¿no? Pero de momento hay que forzarlo. Jessica. Nada que añadir, le compro todo lo que ha dicho. Así que si vamos en esa línea... Que haya más apoyo. Sí, no, es que es remarcar lo que ya has dicho. Yo creo que centrándolo así, yo creo que se va a notar y que en los próximos años seguro que va a haber una evolución. Tiene que haberla. Y no quiero que miremos hacia un lado en lo que ha evolucionado hasta ahora todo este tipo de cosas. Creo que sí hemos evolucionado, por lo tanto hay que seguir adelante y estoy segura que en 2 años seguro que vemos la evolución. Así que nada, apoyar lo que ha dicho Beatriz. Oye, pues muchísimas gracias a las dos. Yo creo que con esto, con ese guiño al futuro, con esa esperanza de que mejoren las cosas, vamos a despedir. Despedimos así charlas por la igualdad organizadas por el Oviedo Club Baloncesto en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en las que aparte de vosotras han participado, y no me quiero olvidar a nadie, estoy revisando, lo tengo apuntado, han participado María López, jugadora de hockey hierba olímpica, Marta Suárez, jugadora de baloncesto, ahora mismo en la Universidad de Referencia en Estados Unidos, Yolanda Mijares, entrenadora de baloncesto, otro emblema del deporte femenino en Asturias, María Fernández Pulgui, entrenadora de hockey sobre patines, también con un palmarés deportivo así espectacular, Jessica Alonso, aquí presente, así, medallista olímpica como máximo
ejemplo de su impecable palmarés, y nuestra flamante directora general, que no director, ¿verdad, Beatriz? Que directora general de deporte del Principado de Asturias. Muchísimas gracias a vosotras, a todas las que han estado, a todas las que podrían haber estado, porque una de las satisfacciones al ponerme a organizar las charlas fue que la lista de personas a elegir es enorme, o sea, la lista de mujeres trabajando para el deporte en Asturias es muy grande. Así que muchísimas gracias y nada, que cuando nos hablemos la próxima vez hayamos dado un pasito más hacia adelante. Pues muchas Pues gracias, gracias a ti. a ti por la entrevista, que la verdad que fue un placer poder compartir, a Jessica por poder tener la oportunidad de conocernos por primera vez y hablar un poco más. La conocía pero por la prensa, no tuve la oportunidad nunca de estar con ella, y gracias también a la iniciativa del OCB por llevar a cabo estas cosas, y que es necesario todavía visibilizar a las mujeres deportistas, y gracias, ¿vale? Encantada de participar. Muchas gracias, sí. Muchas gracias a las dos.